Durante 15 años, mis padres enviaron tarjetas de Navidad con fotos de nuestra familia. Solo ellos y mi hermana. Cuando pregunté por qué no me invitaban, papá dijo, eres una granjera, ¿qué esperabas? La Navidad pasada, finalmente me invitaron. Cuando llegué y vi por qué me necesitaban allí, di media vuelta y me fui. Lo que les envié por correo hizo que papá me llamara gritando. El sobre llegó el 18 de diciembre, 3 días antes de Navidad. Y tenía el remite de mis padres en la esquina. Estaba de pie en el porche de la granja, con las botas cubiertas de barro y las manos todavía oliendo a romero del invernadero. Hacía años que no recibía correo de esa dirección. Ni una tarjeta de cumpleaños, ni una nota, nada. Pero allí estaba, un sobre grueso de color crema con la letra de mi madre. Serena Calvel, 412 Orchard Bend Road, Valle de Shenandoah, Virginia. Dentro había una invitación a la cena de Navidad. Después de 15 años de ser excluida, mis padres me querían en casa. Lo que no sabían era que esa semana ya había recibido otra carta de un abogado llamado Harold Petton. Y lo que me dijo cambió todo lo que creía saber sobre la granja de mi abuela. Lo que encontré cuando entré por su puerta principal hizo que 15 años de silencio finalmente tuvieran sentido. Y lo que les envié por correo después, fue entonces cuando mi padre me llamó gritando. Mi nombre es Serena Calvel. Tengo 33 años y soy una granjera orgánica en el Valle de Shenandoah de Virginia. Durante 15 años, mis padres enviaron tarjetas de Navidad a todos sus conocidos. Una foto con la etiqueta Nuestra familia. Nunca salí en ninguna de ellas. Esta es la historia de por qué finalmente me invitaron de nuevo y lo que pasó cuando aparecí. Deja un comentario si alguna vez has sido el miembro de la familia que simplemente desapareció de las fotos y asegúrate de suscribirte. Para entender por qué esa invitación me conmovió, necesito hablarte de las tarjetas de Navidad. Cada noviembre, mi madre Janine comenzaba a planificar la tarjeta de Navidad de la familia Calvel. Elegía los atuendos, escogía al fotógrafo, seleccionaba el fondo. Era su proyecto, su prueba anual ante 200 personas de que a los Calvel les iba muy bien. Las tarjetas iban a los vecinos, a los compañeros de trabajo de la inmobiliaria de mi padre Russell, a los miembros de la iglesia luterana Grace y a todos los primos en un radio de 3 estados. 3 personas sonreían en cada foto. Russell con su chaqueta, Janine con su vestido rojo. Mi hermana mayor Vivian con lo que estuviera de moda ese año. 3 Calvel, no 4. Me enteré de la forma en que te enteras de las cosas que tu familia esconde de alguien de fuera. Tenía 19 años, visitaba nuestra antigua iglesia para el baby shower de una amiga. Y la señora Brennan me llevó a un lado cerca de la mesa del ponche. Me apretó la mano y susurró, cariño, ¿tus padres siguen casados? Solo veo a 3 personas en su tarjeta este año. Sonreí, le dije que todo estaba bien. Luego conduje a casa y llamé a mi madre. Mamá, ¿por qué no salí en la tarjeta de Navidad? Janine se rió. Un sonido corto y nervioso. Oh, cariño, usamos una foto del fin de semana de graduación de Vivian. Tú no estabas para esa. Le creí durante unas 3 horas. Luego entré en internet y encontré la tarjeta en la página de Facebook de Vivian. La foto no era de ninguna graduación. Era un retrato de estudio. Atuendos a juego, iluminación profesional, todos colocados justo en su sitio. Habían programado una sesión de fotos familiar, la habían reservado, se habían vestido para ella. Habían posado para ella, habían impreso 200 copias y nadie me llamó. Debería decirte quién soy cuando no estoy leyendo tarjetas de Navidad que me olvidaron. Soy una granjera orgánica, 40 acres en el Valle de Shenandoah, Virginia. La misma tierra que mi abuela Ruth trabajó durante 40 años antes que yo. Cultivo col rizada, tomates reliquia, calabaza moscada y hierbas. Tengo contratos de suministro con 3 restaurantes de la granja a la mesa en Charlottesville. 2 mercados de agricultores de fin de semana y un programa de agricultura apoyada por la comunidad.
Con 85 familias miembro que pagan por adelantado cada temporada por cajas semanales de lo que esté. Maduro. El año pasado, mi granja facturó $280.000. Empleo a 3 personas, 2 trabajadores de temporada durante la cosecha. 1 a tiempo completo todo el año. Me gradué en Virginia Tech con un título en agricultura sostenible. Instalé un sistema de riego por goteo con mis propias manos. Negocié precios al por mayor con compradores de restaurantes que intentaron rebajármelos 2 veces. No soy pobre. No estoy luchando. No soy un fracaso. Pero para mi padre, Russell Calvel, agente inmobiliario, oficina de Richmond. Escritorio de esquina, licencia enmarcada en la pared. La palabra granjera significa exactamente una cosa. Significa que elegí la vida de la que él pasó toda su carrera huyendo. Russell creció en esta tierra. El mismo valle, los mismos caminos de tierra, el mismo olor a estiércol por la mañana. Su padre, Robert, la cultivaba. Su madre, Ruth, la cultivaba. Russell se fue a Richmond el día después de graduarse de la secundaria y nunca miró atrás. Construyó un negocio inmobiliario de la nada. Compró una casa en los suburbios. Se unió a la iglesia correcta. Se casó con una mujer que coordinaba los manteles con las servilletas. Y cuando su hija menor dijo que quería volver al valle, volver a la granja, volver a todo de lo que él había escapado, dejó de verme como su hija. Me vio como un espejo, mostrándole lo que temía. El día en que me volví invisible ocurrió en junio, el verano en que cumplí 18 años. Acababa de graduarme de la secundaria. Russell ya había organizado una pasantía de verano en su inmobiliaria en Richmond. Llamadas en frío, jornadas de puertas abiertas, visitas a propiedades. Había impreso el horario, me había comprado una chaqueta. Había preparado un escritorio en la oficina trasera con una placa que decía S. Calvel, asociada. Me senté en la mesa de la cocina y le dije que no iba a ir. Me habían aceptado en el programa de agricultura de Virginia Tech. La abuela Ruth me había invitado a trabajar en la granja con ella los fines de semana y los veranos. Quería tierra bajo mis uñas, no una chaqueta sobre mis hombros. Russell no gritó. Eso es lo que la gente no entiende de mi padre. No explota cuando está enfadado. Se queda en silencio. Dobló el horario de la pasantía por la mitad. Lo dejó en la encimera y dijo algo que todavía puedo oír si cierro los ojos. Dejé esa granja para que tú no tuvieras que hacerlo. Y estás volviendo directamente a ella. No lo dijo con ira. Lo dijo con asco. Como si le hubiera dicho que quería comer de un contenedor de basura cuando él había construido una cocina perfectamente buena. Desde ese día, Russell Calvel tuvo 2 hijas, una real, una teórica. Vivian recibía las llamadas telefónicas, los almuerzos de negocios, las presentaciones a sus clientes. Yo recibí silencio. No me cortó la relación dramáticamente. Sin grandes peleas, sin escenas. Simplemente se detuvo. Dejó de preguntar por mi vida, dejó de llamar en mi cumpleaños, dejó de mencionarme a sus colegas. Las tarjetas de Navidad de ese año fueron las primeras sin mí. Ni siquiera me di cuenta hasta que la señora Brennan me lo dijo un año después. Mi hermana Vivian es 4 años mayor que yo. Es inteligente. Es astuta y entendió algo sobre nuestro padre que a mí me llevó años ver. El amor de Russell es condicional y la condición es la obediencia. Cuando rechacé la pasantía, Vivian no perdió ni un solo día. Llamó a Russell esa misma semana y se ofreció voluntaria. Tomó el escritorio con mi placa, aprendió los listados, aprobó el examen de licencia a los 22. Ascendió a bienes raíces comerciales a los 25. A los 30, gestionaba arrendamientos de centros comerciales en Arlington. Russell la presentaba como mi hija en el negocio. Vivian se ganó esa posición. No lo niego. Pero también la mantuvo asegurándose de que solo hubiera una hija en el cuadro.
El borrado no comenzó con Russell. Comenzó con Vivian. Pequeños movimientos al principio. Programaba cenas familiares entre semana cuando sabía que no podía conducir 2 horas desde el valle. Planeaba el día de Acción de Gracias el fin de semana que yo terminaba la cosecha y actuaba. Sorprendida cuando no podía ir. Oh, no me di cuenta de que estabas ocupada. Siempre se daba cuenta. Luego vinieron las tarjetas de Navidad. Un noviembre, yo tenía 21 años, Vivian llamó a Janine para discutir el diseño de la tarjeta. Dijo, 3 personas funcionan mejor para la composición, mamá. Ella descuadra el encuadre. Al año siguiente, vive en una granja. La estética no encaja. Para el tercer año, ni siquiera se discutió. 3 Calvel, atuendos a juego, fotógrafo profesional, 200 copias. Vivian no era malvada. Era estratégica. Su posición en nuestra familia dependía de una simple matemática. Una hija que importaba. Una que no. Cada tarjeta sin mí era una prueba de que la matemática funcionaba. Pregunté una vez, solo una vez. Tenía 23 años. Habían pasado 5 navidades sin mi cara en la tarjeta familiar y decidí que merecía una respuesta. Llamé a Russell un domingo por la tarde en diciembre. Podía oír un partido de fútbol en su televisor. Le pregunté directamente, papá, ¿por qué nunca salgo en la tarjeta de Navidad? No pausó el partido. No me pidió que repitiera la pregunta. Simplemente lo dijo, plano, tranquilo, como si estuviera informando del tiempo. Eres una granjera, Serena. ¿Qué esperabas? Así de simple. Sin ira, sin dudar. Lo dijo de la misma manera que le explicarías la gravedad a un niño que pregunta por qué caen las cosas. Por supuesto que no estás en la tarjeta. Eres una granjera. Los granjeros no pertenecen a las tarjetas de Navidad. No a nuestras tarjetas de Navidad. No a las que enviamos a los socios de la firma, a la congregación de Grace Lutheran. A los vecinos con los jardines cuidados. Tú cultivas col rizada. Nosotros vendemos casas. Tú usas botas. Nosotros usamos chaquetas. ¿Qué esperabas? Le di las gracias. No sé por qué. Dije, está bien, papá. Gracias. Y colgué. Esa noche, salí al campo sur donde los tomates tardíos todavía colgaban de sus estacas. Me senté en el suelo entre 2 hileras, con la tierra fría a través de mis vaqueros, y respiré. No lloré. Solo respiré. Y tomé una decisión. Nunca volvería a preguntar. No porque aceptara su respuesta, sino porque me negaba a darle la satisfacción de oírme preguntar 2 veces. Me había dicho lo que yo era para él. Una granjera. Menos que indigna de una cartulina brillante de 4 por 6 pulgadas con Feliz Navidad de los Calvel impreso en la parte inferior. Mi madre Janine es un tipo diferente de problema. Russell es un muro. Janine es niebla. Puedes ver a través de ella, pero nunca puedes agarrarla. Cada Navidad, sin falta, Janine me enviaba un mensaje de texto personal. El mismo formato cada año. Feliz Navidad, cariño. Pienso en ti. Un emoji de corazón. Enviar. Esa era su versión de la maternidad. Un solo texto a la hija que había pasado la tarde recortando del retrato familiar. Le pregunté una vez. Tenía 25 años. Dije, mamá, ¿no crees que es raro que no salga en la tarjeta familiar? Hizo esa risa, la que significa que está a punto de decir algo que ha ensayado. Oh, ya sabes cómo es tu padre. No lo dice con mala intención. Sabes que te quiere a su manera. A su manera. Esa frase podría justificar cualquier cosa. Te ignora. Es su manera. Olvida tu cumpleaños. Es su manera. Te dice que los granjeros no merecen tarjetas de Navidad. Es su manera.
Janine diseñaba esas tarjetas ella misma. Elegía las fuentes. Aprobaba las pruebas. Escribía las direcciones en los sobres. 200 sobres. Cada uno un pequeño documento que confirmaba que la familia Calvel tenía 3 miembros. La mía cada sello. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero pedirle a Janine que lo reconociera habría requerido que admitiera que había sido cómplice. Durante años. Y la estrategia de supervivencia de Janine, la que aprendió de su propia madre, que nunca en 40 años de matrimonio estuvo en desacuerdo con su esposo, era simple. Si no lo ves, no está pasando. La abuela Ruth fue la única persona que nunca fingió. Nunca dijo que Russell tenía razón. Nunca dijo que no importaba. Simplemente me miraba con esos firmes ojos marrones y decía: a la tierra no le importan las tarjetas de Navidad, Serena. El momento en que dejé de tener esperanza ocurrió cuando tenía 26 años. Había conducido a Richmond un sábado de octubre para recoger una caja de frascos para conservas que Janine me había ofrecido. Estaba limpiando el garaje. Russell estaba en una visita. Se suponía que Vivian no estaría allí. Pero oí su voz proveniente de la cocina mientras caminaba por el vestíbulo principal, altavoz. Vivian estaba en línea con Janine y estaban discutiendo la tarjeta de Navidad. Me detuve en el pasillo. No quería escuchar a escondidas, pero las palabras llegaron tan claras como una campana de iglesia. Vive en una granja. Mamá. No encaja con nuestra imagen. Simplemente usa la foto de la gala de Richmond. La voz de Janine, cálida y agradable. Tienes razón. Esa es hermosa. Eso fue todo. Sin discusión. Pero no deberíamos incluir a Serena. Sin pausa, sin dudar, sin un destello de culpa, solo acuerdo. Como si estuvieran eligiendo papel tapiz. Me quedé allí quizás 5 segundos. Luego me di la vuelta, salí por la puerta principal. Subí a mi camioneta y conduje 2 horas de regreso al valle. No me llevé los frascos para conservas. No le envié un mensaje a Janine. No lloré en el camino. Había agotado esas lágrimas 3 años antes, sentada entre hileras de tomates. Simplemente conduje, con las manos a las 10 y a las 2. De carretera comarcal a autopista y a carretera comarcal hasta que estuve de vuelta en mi propia tierra, de pie en mi propia cocina. Mirando por mi propia ventana a 40 acres de tierra que nunca fingirían que no existía. Ese fue el día en que dejé de esperar ser invitada. Dejé de esperar que cambiaran. Dejé de imaginar una tarjeta de Navidad con 4 caras. Lo dejé ir, no porque no doliera, sino porque aferrarme me estaba costando más de lo que valía el dolor. Me quedé en ese pasillo y escuché a mi propia hermana borrarme de la familia. Una foto de la granja no encajaba con su imagen. 15 años de tarjetas de Navidad, y yo era el espacio en blanco donde debería haber estado una hija. Si alguna vez has sido el que eliminaron silenciosamente del marco. Aquel cuya vida no coincidía con la imagen que querían mostrar al mundo. Suscríbete porque lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Déjame contarte sobre la mujer que nunca me borró. La abuela Ruth Calvel, la madre de Russell, cultivó ese valle durante 40 años. Su esposo, Robert, murió joven. Un ataque al corazón en el granero cuando Russell tenía 12 años. Ruth no vendió. No se mudó. Siguió cultivando sola. 40 acres de verduras, una bandada de pollos. Un puesto en la carretera que todo el condado conocía por su nombre. Cuando era pequeña, cada verano significaba la granja de la abuela Ruth. Me despertaba a las 5, me ponía las botas y la seguía entre las hileras. Me enseñó a comprobar el pH del suelo con un kit de la ferretería. Cómo detectar gusanos cornudos antes de que se comieran una planta de tomate entera. Cómo ponerle precio a una fanega de maíz dulce para que los clientes del mercado de agricultores se sintieran bien pagando un precio justo.
Nunca habló de las tarjetas de Navidad de Russell. No directamente, pero una tarde, yo tenía unos 16 años, lo mencioné en la mesa de su cocina. Como la tarjeta había salido de nuevo sin mí. Ruth dejó su taza de café, me miró y dijo, a la tierra no le importan las tarjetas de Navidad. ¿Serena? Luego me llevó al invernadero y me mostró cómo empezar semillas para la lechuga de invierno. Años más tarde, después de su muerte, encontré algo en su escritorio. El cajón inferior, debajo de una pila de catálogos de semillas. 15 tarjetas de Navidad de Russell y Janine. Cada año, las había guardado todas. Cada foto brillante de Tres Caldwell sonriendo. Cada año su nieta faltaba. Nunca dijo una palabra al respecto. Pero contó y guardó la evidencia en un cajón a 10 pies de donde desayunaba cada mañana. Para cuando tenía 28 años, la granja iba bien. Mejor que bien. Había conseguido un contrato con una pequeña cadena de restaurantes de la granja a la mesa en Charlottesville. 3 locales, entregas semanales, todo el año. El periódico local publicó un perfil sobre mí. La pionera orgánica de Shenandoah. El programa de agricultura apoyada por la comunidad había crecido de 30 familias a 60. Instalé un sistema de riego por goteo que redujo el uso de agua en un 40% y aumentó el rendimiento de los tomates. Los ingresos de ese año alcanzaron los $170,000. No rica, pero estable, en crecimiento y mía. Mientras tanto, el negocio inmobiliario de Russell se estaba desacelerando. El mercado cambió después de la pandemia. Los compradores se esfumaron. Sus listados permanecieron durante meses. Despidió a su asistente de oficina. A Vivian le iba mejor. Los arrendamientos comerciales en Arlington todavía eran sólidos. Pero tenía una deuda de préstamos estudiantiles de $120,000 de la que nadie en la familia hablaba. Le había prestado a Russell $40,000 de sus ahorros el año anterior. Él había prometido devolvérselos cuando el mercado cambiara. El mercado no cambió. No conocía los detalles entonces. Russell y yo no habíamos hablado en 2 años, pero la gente habla en los pueblos pequeños. Y el valle es más pequeño de lo que la gente piensa. Sus antiguos compañeros de la escuela secundaria del condado. Los que había pasado 30 años fingiendo no conocer. Todavía vivían aquí. Todavía hablaban y me contaban cosas. Russell estaba buscando propiedades para vender, buscando opciones, buscando cualquier cosa líquida. En algún lugar en el fondo de su mente, la matemática había comenzado. 40 acres en el valle de Shenandoah. El mercado de retiros rurales en auge. Los promotores dando vueltas. Un pedazo de tierra que su madre había poseído, que debería haberle llegado a él. Que simplemente estaba allí cultivando verduras cuando podría estar cultivando dinero. Los problemas financieros de Russell tenían un nombre, Crestview Development Group. Se había asociado con un promotor en una subdivisión planificada fuera de Richmond. 32 casas en una antigua granja de caballos. Russell invirtió $80,000 de su propio dinero y Theo firmó un préstamo de construcción. Luego el condado cambió la zonificación. La granja de caballos se encontraba en una zona de amortiguamiento de cuenca recién designada. Se retiraron los permisos. La construcción se detuvo. Los $80,000 de Russell quedaron bloqueados en un litigio. Los pagos del préstamo de construcción vencieron de todos modos. Necesitaba efectivo. Los $40,000 de Vivian le habían comprado unos meses, pero para finales de otoño. Se enfrentaba a un agujero que se hacía más grande cada semana. Fue entonces cuando Russell se acordó de la granja de su madre. 40 acres en un valle que las revistas inmobiliarias llamaban la próxima gran escapada de Virginia. Trabajadores remotos, jubilados, escapadas de fin de semana. La demanda de tierras rurales se había triplicado desde la pandemia. Un promotor llamado Craig Ansley del norte de Virginia había estado comprando parcelas en el valle. Todo el año.
40 acres de tierra plana y fértil con acceso por carretera y agua de pozo. Ansley pagaría más de 1 millón, tal vez 1.4, tal vez más. Russell asumió que la tierra era parte del patrimonio de su madre. Ella había muerto hacía 3 años. No se había presentado ningún testamento en la sucesión. Russell no había presionado porque asumió que la granja le llegaría a él como su único hijo. Pensó que el papeleo simplemente estaba en el archivador de algún abogado esperando ser activado. Así que llamó al abogado, Harold Petton, abogado de sucesiones en Stanton. Y preguntó sobre el inicio de la transferencia. Lo que Russell no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que Harold Petton no tenía un testamento. Tenía un fideicomiso. Y el nombre en él no era Russell Calvell. La abuela Ruth comenzó a ralentizarse en la primavera de 2021. Tenía 81 años. Sus rodillas le daban problemas en los escalones del porche. Sus manos temblaban cuando servía café. Todavía caminaba por las hileras cada mañana, más despacio, pero caminaba. Yo había estado viviendo en una pequeña cabaña a unos 10 minutos por la carretera. Esa primavera, me mudé a la granja con ella. No me lo pidió. Simplemente aparecí una mañana con una maleta y dije, la calefacción de la cabaña se rompió. Me miró por encima de sus gafas y dijo, la calefacción está bien. Dije, lo sé. Ella asintió. Y eso fue todo. Tuvimos 2 años juntas en esa casa. 2 años de cenas en la mesa de su cocina. De tardes en el porche viendo la luz deslizarse por la cordillera azul. De mañanas en el invernadero hablando de nada y de todo. No mencionó las tarjetas de Navidad de Russell durante ese tiempo, ni una sola vez. Pero noté cosas. 3 veces ese año, un sedán con placas de Stanton entró en el camino de entrada. Un hombre alto con un traje gris entraba. Se sentaba con Ruth en el salón durante 1 hora y se iba con una carpeta. Supuse que era médico, directivas anticipadas, papeleo de seguros. Las cosas que la gente mayor maneja cuando empiezan a planificar el final. Ruth nunca explicó y yo nunca pregunté. Tenía derecho a su privacidad. Pero en retrospectiva, esas visitas eran Harold Petton. 3 reuniones en su último año completo de independencia. 3 reuniones durante las cuales mi abuela, con la misma precisión silenciosa que usaba para plantar plántulas de tomate en hileras rectas, estaba transfiriendo 40 acres de tierras de cultivo del valle de Shenandoah a un fideicomiso en vida. Revocable con una beneficiaria, yo. La abuela Ruth murió un martes de marzo de 2023. Se fue como habría querido, en casa, en la cama que había compartido con el abuelo Robert. Con la ventana abierta y la primera brisa cálida de la primavera moviéndose a través de las cortinas. Le estaba sosteniendo la mano. No había hablado en 2 días, pero esa mañana abrió los ojos, me miró y apretó mis dedos. Luego se fue. El funeral fue pequeño. 60 personas en la iglesia del valle, granjeros, vecinos, la mujer que dirigía la tienda de piensos. La pareja que poseía el huerto al final del camino. Personas que conocían a Ruth no por su tarjeta de Navidad, sino por su apretón de manos y sus tomates. Russell vino con un traje de carbón. Se quedó en la última fila durante el servicio y pronunció un elogio que duró 90 segundos. Mi madre fue una mujer trabajadora. Amaba esta tierra. No dijo nada sobre lo que significaba la tierra, nada sobre quién la llevaría adelante. Solo amaba esta tierra, en tiempo pasado, ya terminado. Vivian llegó 20 minutos tarde con tacones que se hundían en el césped de la iglesia. Se fue 30 minutos antes de que terminara la recepción. Janine lloró durante todo el servicio, pero no me habló después. Se quedó junto a Russell, sosteniendo su brazo, mirando al suelo. Después de que se fuera el último invitado, Russell me encontró en la cocina de la iglesia lavando platos. Se apoyó en el marco de la puerta. Entonces, dijo, ¿qué pasa con la granja ahora? No levanté la vista del fregadero.
¿Sigo cultivándola? Levantó una ceja. Deberíamos hablar de eso. Pero no dijo nada más. Se puso el abrigo, tomó el codo de Janine y caminó hacia su coche. Terminé los platos sola. Pasaron 3 años. Cultivé. Las estaciones cambiaron. Siembra, crecimiento, cosecha, descanso, siembra de nuevo. Expandí la agricultura apoyada por la comunidad a 85 familias. Firmé un cuarto contrato con un restaurante, contraté a un empleado a tiempo completo llamado Danny, que había trabajado en granjas de tabaco toda su vida y quería probar algo que no le diera tos. Pensaba en la abuela Ruth todos los días. Usé sus guantes de jardinería hasta que se deshicieron. Luego compré unos nuevos y guardé los suyos en un gancho junto a la puerta. La granja era mía en todos los sentidos importantes, excepto legalmente. Supuse que todavía era parte del patrimonio sin resolver de Ruth. No había tenido noticias de ningún abogado. Pensé que el papeleo se resolvería por sí solo con el tiempo. Luego, el 15 de diciembre de este año, 6 días antes de Navidad, llegó una carta de Harold Petton. Abogado, Stanton, Virginia. La abrí en la mesa de la cocina con café en la otra mano. La carta explicaba que Ruth Caldwell había establecido un fideicomiso en vida revocable en 2021. El fideicomiso poseía el título de 40 acres de tierra agrícola en 412 Orchard Bend Road. La única beneficiaria del fideicomiso era Serena Caldwell. El fideicomiso incluía una disposición de notificación diferida. Se instruyó al fideicomisario que notificara a la beneficiaria cuando cumpliera 33 años o cuando un tercero hiciera una consulta sobre la propiedad, lo que ocurriera primero. Una semana antes, Russell Caldwell se había puesto en contacto con la oficina del fideicomisario solicitando información sobre la transferencia de la propiedad. Esa consulta activó la notificación. La leí 2 veces. Luego dejé mi café y abrí el segundo artículo en el sobre. Un sobre más pequeño sellado con escritura a mano. Reconocí la cuidada caligrafía de la abuela Ruth en el frente, para Serena. Cuando llegue el momento. Sostenía una carta de una mujer muerta que había pasado sus últimos años asegurándose de que el suelo sobre el que yo estaba nunca me fuera arrebatado. Recordé la voz de Russell en el teléfono años atrás. Eres una granjera. ¿Qué esperabas? Ahora sabía que Ruth lo había esperado todo. Abrí la carta de la abuela Ruth con un cuchillo de cocina, cortando el sobre por la parte superior de la misma manera que ella solía abrir los paquetes de semillas. Limpio, sin rasgaduras. Dentro había una página, por delante y por detrás, escrita con su caligrafía. No temblorosa, no apresurada, deliberada. Debió haberla escrito en uno de sus buenos días, cuando sus manos estaban firmes y su mente aguda. Querida Serena, comenzaba. ¿Si estás leyendo esto? Entonces alguien vino a preguntar por la tierra. Sabía que lo harían. Simplemente no sabía cuándo. Escribió que sabía que Russell me menospreciaba por elegir la granja. Escribió que sabía lo de las tarjetas de Navidad. Guardé cada tarjeta que enviaron. 15 Navidades, 15 fotos sin ti. Las conté. Explicó por qué nunca confrontó a Russell. Si hubiera luchado contra él, me habría apartado de la misma manera que te apartó a ti. Y no podía perderte. Eras la única que todavía venía. Vivian dejó de visitar cuando tenía 17 años. Dijo que la granja olía mal. Russell venía 2 veces al año y se quedaba 3 horas. Tú venías cada fin de semana. Plantabas conmigo. Comías conmigo. Te sentabas en este porche conmigo. Luego, la parte que me quebró. Esta tierra es tuya. No porque te la hayas ganado. Aunque lo hiciste cada temporada. Sino porque eres la única que la amó como yo. Cuídala. ¿Ella? Cuidará de ti. Y si tu padre alguna vez pregunta por qué te elegí,
Dile esto. Elegí a la que estuvo presente. Me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo después de eso. El café se enfrió. El sol se movió por el suelo. Ruth me había dado la tierra. Pero más que eso, me había dado la prueba de que alguien había estado observando. Alguien había contado. Esa noche, llamé a Harold Petón. Respondió al segundo timbre. Una voz cuidadosa y sin prisas que sonaba como un hombre que elegía sus palabras de la misma manera. Que Ruth elegía sus semillas. Lo confirmé todo. El fideicomiso era legal y vinculante. Ruth había transferido la propiedad a él en 2021, 2 años antes de su muerte. Como otorgante, tenía plena autoridad para hacerlo. No se requería el consentimiento de nadie. Después de su muerte, el fideicomiso se volvió irrevocable. Lo que significa que nadie podía alterar sus términos. Yo era la única beneficiaria y la legítima propietaria de 40 acres. Petón me contó más. Russell se había puesto en contacto con su oficina la semana anterior. Había llamado preguntando por la propiedad del patrimonio, sus palabras. E indagó sobre la transferencia de la escritura para que la tierra pudiera ser vendida. Petón le informó que la propiedad estaba en un fideicomiso, no en el patrimonio. Le dijo a Russell que había una beneficiaria. No reveló mi nombre. Tu padre preguntó si el fideicomisario podía autorizar una venta sin el consentimiento de la beneficiaria, dijo Petón. Le dije que no. Le pregunté a Petón qué dijo Russell después de eso. Estuvo en silencio por un momento. Luego preguntó si se podía persuadir a la beneficiaria para que cooperara. Persuadir. No pedir. No invitar. Persuadir. Le di las gracias a Petón. Dijo una cosa más antes de colgar. Su abuela fue muy específica sobre sus deseos. Señorita Calvel. Quería que usted tuviera tiempo de crecer antes de tener que lidiar con esto. Su palabra, crecer. 3 días después, llegó la invitación de Navidad de Janine. Sobre grueso de color crema, dirección escrita a mano. Nos encantaría tenerte en casa por Navidad este año. El momento no fue una coincidencia. Russell se había enterado de que había un fideicomiso y una beneficiaria que no podía eludir. Ahora necesitaba encontrar a esa beneficiaria y obtener una firma. La invitación estuvo en la mesa de mi cocina durante un día entero antes de que la abriera. Ya sabía lo que era. La carta de Petón había llegado primero, y la matemática no era complicada. Russell contacta al abogado. El abogado dice que hay un fideicomiso. Russell no puede vender sin la beneficiaria. 3 días después, Janine envía una invitación de Navidad a la hija que no han incluido en 15 años. Llamé a Janine. Respondió rápidamente, con voz brillante, de la forma en que se pone cuando está actuando. Serena. ¿Recibiste mi tarjeta? Dije que sí. Le pregunté por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 15 años? Tenía sus líneas listas. Tu padre y yo hemos estado hablando. 15 años es demasiado tiempo. Te extrañamos. ¿Karine? Es hora de ser una familia de nuevo. Pregunté. Vivian lo sabe. Una pausa, medio segundo demasiado larga. En realidad fue idea de Vivian. Esa fue la señal. Vivian, la mujer que había pasado 15 años diseñando mi ausencia. De repente me quería en la cena de Navidad. Vivian, que había dicho que mi granja no encajaba con su imagen. Vivian, que había calculado cada tarjeta, cada distribución de asientos. Cada lista de invitados para asegurarse de que hubiera 3 Calvel, no 4. Ahora, era idea de Vivian invitarme. Conecté los puntos. Russell llamó a Petón. Petón dijo, no hay venta sin la beneficiaria. Russell se lo dijo a Vivian. Vivian, bienes raíces comerciales, siempre pensando en transacciones, vio la jugada de inmediato.
Llevar a Serena a la mesa, ablandarla y deslizar el papeleo después del postre. Le dije a Janine que iría. Lo dije con calma. Incluso dije gracias. Pero no iba como una hija que regresa a casa. Iba como una mujer que ya sabía por qué la habían invitado. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que yo también lo sabía. Llamé a Petón una vez más el día antes de Nochebuena. Quería entender exactamente qué podría ponerme Russell delante. Petón fue paciente. Explicó que debido a que el fideicomiso era irrevocable. Ruth había muerto y los términos del fideicomiso se habían fijado con su muerte. Nadie podía alterar la designación de la beneficiaria. Russell no podía forzar una venta. No podía solicitar a un tribunal que anulara el fideicomiso sin motivos. Y quiero el dinero no es un motivo. El único camino para vender esa tierra era mi firma en una transferencia voluntaria o autorización de venta. Sin ella, los 40 acres permanecían en el fideicomiso, y el fideicomiso decía que la tierra era mía. Le pregunté a Petón qué documentos podría preparar Russell. Un formulario de autorización de venta, muy probablemente. Posiblemente una solicitud de transferencia de escritura. Necesitaría su firma notariada en cualquiera de los dos. Le dije a Petón que no planeaba firmar nada. Él dijo, ese es su derecho, señorita Calvel. El fideicomiso es claro. Hice una pequeña maleta para el viaje a Richmond. No llevé ningún documento. No llevé la carta de Petón ni la nota manuscrita de Ruth. No necesitaba demostrarle nada a nadie en esa casa. Lo que sí llevé fue algo que había estado preparando desde el día en que llegó la carta de Petón. Un gran sobremanila. Dentro, 15 tarjetas de Navidad del cajón del escritorio de la abuela Ruth. Cada tarjeta que los Calvel habían enviado durante 15 años. 3 caras sonrientes donde debería haber habido 4. Una fotocopia del párrafo relevante de la carta de Ruth, el que hablaba de contar. Y una nota que había escrito yo misma, corta y simple. En el mismo tipo de papel de rayas que Ruth usaba para sus horarios de siembra. Sellé el sobre. Escribí la dirección de Russell en Richmond en el frente. Lo puse en la guantera de la camioneta. No era para el día de Navidad. Era para después. La mañana de Nochebuena, me desperté a las 5 como siempre. Alimenté a los pollos, revisé los calentadores del invernadero. Caminé por las hileras inactivas donde el cultivo de cobertura de invierno, trébol carmesí. Mantenía la tierra unida hasta la primavera. Todo en la granja estaba en orden. Danny tenía el día libre, pero se comunicaría por mensaje de texto. Me duché, me vestí y me paré frente al espejo un momento más de lo habitual. Elegí vaqueros limpios, una camisa de franela azul marino, mis buenas botas de cuero. Las que Ruth me había regalado por mi 25 cumpleaños. Ropa de granja deliberada. No iba a vestirme de gala para gente que había pasado 15 años diciéndome que no pertenecía. Quería entrar en esa casa luciendo exactamente como lo que soy, una granjera. El viaje del valle a Richmond dura unas 2 horas. Hacia el oeste por la ruta 250 a través de los pasos de Allegheny, bajando hacia el Piamonte. Luego hacia el este por la enero del 64 pasando Charlottesville, pasando la salida de Virginia Tech. Donde había tomado la decisión que dividió mi vida en 2. La carretera estaba tranquila, Nochebuena. La mayoría de la gente ya estaba donde tenía que estar. Encendí la radio. Una emisora ponía Noche de Paz. La apagué. Conduje en silencio, con las manos en el volante, pensando en la abuela Ruth. En el fideicomiso que había construido en secreto. En las 15 tarjetas que había guardado en su cajón, en la carta que había escrito. Sabiendo que no la leería hasta que ella se hubiera ido. Para cuando giré en la calle de Russell en los suburbios de Richmond. La luz de la tarde se inclinaba dorada sobre los céspedes cuidados. 4:15 entré en el camino de entrada detrás del todoterreno plateado de Vivian. La puerta principal tenía una corona nueva.
El felpudo decía los Calvel. Solo 3 de ellos, por supuesto. Janine abrió la puerta antes de que llamara. Debía haber estado observando desde la ventana. Serena. Me atrajo en un abrazo que olía a laca para el pelo y a pavo asado. Sus brazos eran delgados. Sus ojos estaban húmedos. Oh, cariño, ha pasado tanto tiempo. Detrás de ella, la casa estaba decorada como Janine decora todo, coordinada, deliberada. Diseñada para salir bien en las fotos. El árbol estaba flocado de blanco. La guirnalda era de cedro real. La chimenea tenía calcetines, 3 de ellos, más un cuarto, más pequeño, claramente nuevo. Con Serena escrito con pegamento de purpurina que todavía estaba pegajoso. Habían añadido un calcetín para mí ayer, probablemente. Russell estaba en la entrada de la sala de estar, con un suéter gris, pantalones planchados. Las gafas de leer subidas en la frente. Asintió. Qué bueno verte, Serena. Sin abrazo, sin apretón de manos, solo un asentimiento. El tipo que le das a un contratista que aparece para dar un presupuesto. Vivian estaba en el sofá, con los tobillos cruzados, sosteniendo una copa de vino blanco. Sonrió. La sonrisa llegó a sus pómulos, pero se detuvo mucho antes de llegar a sus ojos. Hola, hermana. Feliz Navidad. Entré y miré a mi alrededor. Y entonces lo vi. En la repisa de la chimenea, entre la guirnalda de cedro y un ángel de cristal. Estaba la tarjeta de Navidad de este año. Por primera vez en 15 años, tenía 4 personas. Pero la cuarta persona, yo. Había sido recortada de una foto de Facebook y pegada digitalmente en el retrato familiar. La iluminación era diferente. La resolución era más baja. Mi cara era ligeramente demasiado grande para la composición. Me habían metido en la tarjeta con Photoshop. Me habían añadido de nuevo al marco del que me habían quitado durante una década y media. No porque me quisieran allí, sino porque necesitaban que sintiera que pertenecía. Solo el tiempo suficiente para firmar algo. La cena fue pavó, salsa de arándanos de lata. Cazuela de judías verdes y una actuación tan pulida que podría haber sido montada. Janine me sentó a su lado, frente a Russell. Vivian se sentó en el extremo más alejado, rellenando su vino. La mesa estaba puesta para 4. 4 cubiertos, 4 servilletas de tela, 4 vasos de agua de cristal. Como si esto fuera normal, como si siempre hubiera sido así. Russell cortó el pavó y me preguntó por la granja. Su voz era casual, practicada. Entonces, la granja, 40 acres, es mucho para manejar sola, ¿no? Dije que sí. Me pasó la salsera. ¿Alguna vez has pensado en vender, aunque sea una parte? Solo la parcela trasera, quizás. Le dije que no. Vivian se inclinó hacia adelante. Un promotor del norte de Virginia estuvo mirando propiedades en el valle el mes pasado. El mercado de terrenos rurales es increíble ahora mismo. Un terreno como el tuyo podría venderse por más de $1 millón. Le di un bocado al pavo. A la granja le va bien. Janine intervino. Más salsa de arándanos, ¿alguien? Como siempre hace cuando una conversación se vuelve demasiado honesta. Pero no pudo ocultar lo que estaba sucediendo. En 30 minutos de cena, Russell mencionó la tierra 4 veces. Su tamaño, su valor, su potencial. Ni una sola vez preguntó por mis cultivos. Mis familias de la agricultura apoyada por la comunidad o mis ingresos. No preguntó por Danny ni por los contratos con los restaurantes ni por el sistema de riego que había instalado. Preguntó por la tierra de la manera en que un agente pregunta por un listado, metros cuadrados. Zonificación, ventas comparables. Luego, mientras Janine recogía los platos, Russell dejó su servilleta y dijo: Hay algunos papeles del patrimonio de tu abuela que deberíamos revisar después del postre. ¿Solo?
Algunos cabos sueltos. Dejé mi tenedor. Cabos sueltos. Así lo llamó él. El postre fue tarta de calabaza. No me comí la mía. Russell me llevó a su despacho después de que se retiraran los platos. La habitación olía a cuero y a tinta de impresora. Su licencia de agente inmobiliario colgaba en la pared junto a una foto de él estrechando la mano de alguien en una ceremonia de inauguración. No había fotos mías en esa habitación. Tampoco fotos de Ruth. Su escritorio estaba limpio excepto por una cosa. Una pila ordenada de documentos sujetos con un clip de carpeta negro. Se sentó detrás del escritorio, me señaló la silla de enfrente como en una reunión con un cliente. Me senté. Deslizó la pila hacia mí. Encima, un formulario de autorización de venta prerellenado. Mi nombre, Serena Calvel. Escrito a máquina en la línea de propietario/diagonal beneficiario de la propiedad. La descripción de la propiedad, 40 acres, 412 Orchard Bend Road, Valle de Shenandoah. Condado de Augusta, Virginia. Debajo, una línea de firma vacía, esperando. Junto a los documentos, un folleto brillante. Crestview Development Group. Comunidad de retiro rural de lujo, Valle de Shenandoah. Representaciones arquitectónicas de casas de piedra y madera enclavadas en las laderas. Un logotipo en lámina de plata. Dentro, una hoja de oferta. Precio de compra, $1.4 millones por la granja de Ruth, por mi granja. Russell juntó las manos sobre el escritorio. Este es un buen trato. Serena. Mejor que cualquier cosa que esa granja te dé en toda una vida cultivando verduras. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Como si vender la tierra que su madre me dio fuera un acto de generosidad. La puerta del despacho se abrió. Vivian entró sosteniendo un bolígrafo, uno bueno, de barril de plata. Del tipo que se guarda en un estuche de cuero. Lo dejó en el escritorio junto a los documentos. Solo fírmalo, dijo. Podemos dividirlo en 3 partes, de forma justa y equitativa. Durante 15 años me dejaron fuera de cada tarjeta de Navidad. Durante 15 años no fui lo suficientemente buena para la foto familiar. Y ahora, en Nochebuena. Me sentaron frente a una venta de tierras de $1 millón y me dieron un bolígrafo. Esa era toda la razón de la invitación. Los abrazos, el pavó, la tarjeta con mi cara metida con Photoshop. Todo fue para este momento. Quédate conmigo porque no firmé. Miré los documentos, luego a Russell, luego a Vivian, y de nuevo a los documentos. Nadie se movió. El bolígrafo de plata yacía en el escritorio, reflejando la luz de la lámpara de Russell. Dejé que el silencio se mantuviera. 5 segundos. 10. El tiempo suficiente para que Vivian cambiara de postura. El tiempo suficiente para que Russell descruzara los brazos y los volviera a cruzar. Entonces hablé en voz baja. El mismo volumen que uso cuando hablo con Danny sobre el calendario de siembra. ¿Cuándo te enteraste del fideicomiso? La expresión de Russell cambió. Una grieta en la máscara de vendedor. Se recuperó rápido, pero no lo suficiente. ¿Qué fideicomiso? Dejé que eso quedara en el aire por un momento. Sabes perfectamente qué fideicomiso. El fideicomiso en vida revocable que la abuela Ruth estableció. En 2021. El que me convierte en la única propietaria de esa tierra. Sobre el que llamaste al Señor. Petón la semana pasada. Russell se levantó. Su silla rodó hacia atrás y golpeó la estantería. ¿Cómo tú? Él es el fideicomisario, papá. Me notificó. Así funcionan los fideicomisos. Vivian dejó su copa de vino. El color desapareció de su rostro de la misma manera que la escarcha matutina deja un parabrisas. Lentamente al principio, luego de golpe. Lo sabías, dijo. Antes de venir aquí. Lo sabía antes de que llegara la invitación de Janine.
Las manos de Russell estaban planas sobre el escritorio ahora. Su mandíbula estaba apretada. Las gafas de leer se deslizaron por su nariz y no las empujó hacia arriba. Vivian miró a Russell. Russell me miró a mí. En la entrada, detrás de nosotros, oí detenerse los pasos de Janine. Había estado escuchando desde el pasillo. Nadie estaba actuando ya. La música de Navidad todavía sonaba en la sala de estar. Algo sobre castañas y fuegos abiertos. Pero en este despacho, el único sonido era Russell respirando por la nariz. Russell fue el primero en romperse. Se suponía que esa tierra me llegaría a mí. Su voz comenzó al volumen de una conversación normal y subió a partir de ahí. Soy su hijo. Su único hijo. Crecí en esa propiedad. Construí la valla alrededor de esa propiedad con mis propias manos cuando tenía 16 años. Se acercó por el lado del escritorio, con los brazos rígidos a los costados. El rostro tomando el color de los arándanos enlatados. No tenía derecho a actuar a mis espaldas, ningún derecho a dejarme fuera de mi propia herencia. Me quedé en mi silla. Tenía todo el derecho. Era su tierra. ¿Y tú? Me señaló. Su dedo temblaba. Te mudaste con ella. Te abriste paso con artimañas. Interpretaste a la nieta hermosa para que te lo diera todo. Me mudé porque tenía 81 años y necesitaba a alguien. ¿Dónde estabas tú? Papá. 2 veces al año. 3 horas cada visita. Te sentabas en su cocina. Hablabas de tus listados y te ibas antes de que se pusiera el sol. Vivian dio un paso adelante. Esto no es justo. Hemos estado apoyando a papá durante 2 años, cubriendo sus pagos. Prestándole dinero mientras tú jugabas en la tierra ahí fuera, cultivando lechugas. Miré a Vivian. Col rizada, principalmente. Y es tierra rentable. Janine apareció en la entrada. Tenía las manos sobre la boca. Lágrimas corriendo por sus mejillas en líneas limpias a través de su maquillaje. No dijo una palabra. Solo se quedó allí de la misma manera que se quedó en cada entrada durante 30 años. Viendo cómo sucedían las cosas y eligiendo no intervenir. Russell estaba paseando ahora, de un lado a otro detrás de su escritorio. 3 pasos en cada dirección, como un hombre en una celda. Le debes a esta familia, dijo, después de todo lo que hemos. Se detuvo. Incluso Russell sabía que no podía terminar esa frase. Vivian cambió de táctica. Dejó la copa de vino. Juntó las manos frente a ella y suavizó su voz hasta convertirla en algo que casi sonaba a sinceridad. Serena, por favor. Sé que no hemos estado unidas. Sé que las cosas han sido complicadas. Respiró hondo. Pero papá está en verdaderos problemas. El acuerdo de Crestview está bajo el agua. ¿Podría perder la casa? Podría tener que declararse en bancarrota. Somos familia. No puedes simplemente sentarte sobre $1 millón en tierras mientras tu propio padre se hunde. La miré. ¿Familia? Ella se estremeció pero continuó. Sí, familia. Todavía somos hermanas. No fui familia durante 15 tarjetas de Navidad, Vivian. Su compostura se resquebrajó. Solo una fractura. Eso fue. Eso fueron solo fotos. No significaba. ¿No significaba qué? ¿Que no importaba? Porque eso es exactamente lo que significaba. Cada año. Durante 15 años. Ustedes 3 se paraban con atuendos a juego y sonreían para una cámara y enviaban por correo 200 copias de una familia de la que yo no era parte. Eso no son fotos. Eso es una declaración. Vivian intentó un último ángulo, el último en su libro de jugadas. La abuela habría querido que nos mantuviéramos unidos. La abuela es quien me dio la tierra, Vivian. No tú.
No, papá. No las 3 personas en la tarjeta de Navidad. Ella vio exactamente lo que es esta. ¿Familia? Russell dejó de pasear. Por un segundo, un solo segundo. Su rostro cambió. No era ira. Algo más antiguo que la ira. Sus ojos se dirigieron a la ventana y vi algo que nunca había visto en el rostro de mi padre. Recordó la valla que construyó a los 16. La tierra bajo sus uñas. El chico que fue antes de decidir que ese chico era vergonzoso. Duró un latido. Luego su mandíbula se trabó de nuevo. Nos lo debes, Serena. Me levanté. No rápido, no dramáticamente. De la forma en que te levantas cuando una reunión ha terminado y tienes que ir a algún sitio. Empujé la pila de documentos, el formulario de autorización de venta, el folleto de Crestview. Las brillantes representaciones de casas que reemplazarían las hileras de tomates de mi abuela. A través del escritorio hacia Russell. No voy a firmar esto. La boca de Russell se abrió. Estás cometiendo un error. No, papá. Tú cometiste el error hace 15 años cuando decidiste que una granjera no pertenecía a tú. Tarjeta de Navidad. Cogí mi chaqueta del respaldo de la silla, la franela azul marino que había usado a propósito. La ropa de la mujer de la que se habían avergonzado. Me invitaste aquí porque necesitabas mi firma, no porque me extrañaras. No porque 15 años fuera demasiado tiempo, no porque fuera hora de ser una familia de nuevo. Sino porque necesitabas algo. Y por primera vez en tu vida, yo soy la que lo tiene. Me volví hacia Janine. Todavía estaba en la entrada, con las manos apretadas contra sus mejillas. Las lágrimas acumulándose a lo largo de su mandíbula. Mamá, podrías haber dicho algo. Cualquier año. Cualquier tarjeta. Tú diseñaste esas tarjetas. Tú escribiste las direcciones en los sobres. Tú. Lamiste los sellos. Podrías haberme puesto en una sola. Y elegiste no hacerlo. Cada año, elegiste no hacerlo. El sollozo de Janine fue un sonido que nunca antes le había oído. No educado, no controlado, no el llanto suave de una mujer que está interpretando tristeza. Era crudo. No esperé a que hablara. Caminé por la sala de estar, pasé el árbol flocado, pasé la guirnalda de cedro. Pasé la repisa de la chimenea donde la tarjeta de Navidad retocada con Photoshop estaba en un marco de plata. No me detuve a mirarla. Abrí la puerta principal y salí a la oscuridad de diciembre. Detrás de mí, Russell gritaba algo sobre abogados y derechos y obligaciones familiares. Vivian me llamaba egoísta. Janine lloraba. Cerré la puerta y caminé hacia mi camioneta. Me detuve en la puerta de la camioneta. No sé por qué. Quizás porque la abuela Ruth se habría detenido. Se habría dado la vuelta para una última palabra. No para herir, sino para plantar una semilla. Una que podría crecer a su debido tiempo o podría no crecer en absoluto. Me di la vuelta y miré hacia la puerta principal. Russell me había seguido hasta el porche. Sus gafas de leer estaban torcidas. Su rostro estaba enrojecido. Vivian estaba detrás de él, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Janine era una sombra en la luz del pasillo. Hablé claramente. No en voz alta. Lo suficientemente alto para el porche. No lo suficientemente alto para los vecinos. Dijiste que solo era una granjera, papá. Que no debería esperar nada. Hice una pausa. La abuela Ruth pensaba diferente. Russell abrió la boca, pero no salió nada. Se quedó allí, en su porche suburbano, con sus pantalones planchados y su suéter gris. Mirando a su hija menor con sus botas embarradas y su camisa de franela. Y por primera vez en 15 años, no tenía nada que decir. Subí a la camioneta, giré la llave, salí del camino de entrada lentamente. De la forma en que te alejas de un lugar al que no volverás.
Lo último que vi en el espejo retrovisor fue a Russell todavía de pie en el porche. La corona de Navidad brillaba detrás de él. Parecía pequeño. Conduje 2 horas a casa en la oscuridad. Sin radio, sin llamadas telefónicas, solo la autopista. Las montañas y el silencio que viene después de decir lo que has estado cargando durante años. Cuando llegué a casa, no entré de inmediato. Rodeé el lateral de la granja hasta el porche trasero, el porche de la abuela Ruth. Y me senté en su silla. La que tenía el cojín gastado y el reposabrazos que ella había lijado hasta dejarlo liso con décadas de sentarse. Me senté allí hasta que el cielo se volvió gris, luego rosa, luego dorado. La mañana de Navidad, la primera que había pasado verdaderamente en paz. 2 días después de Navidad, la granja estaba tranquila. Danny me había enviado un mensaje de texto: pollitos alimentados. Invernadero a 52 grados. Feliz Navidad tardía, jefa. Y yo le había respondido con un pulgar hacia arriba. El mundo estaba en esa semana lenta entre festivos en la que el tiempo parece suspendido y nadie espera nada de nadie. Me senté en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Ruth me había enseñado a limpiar judías verdes. La misma mesa donde había abierto la carta de Petón. Frente a mí había 15 tarjetas de Navidad. Las había sacado del cajón del escritorio de Ruth el día que llegó la carta de Petón. Ya sabía entonces lo que iba a hacer con ellas. Las extendí sobre la mesa en orden. Del año 1 al año 15. Russell, Janine y Vivian me sonreían desde cada una. Una línea de tiempo de envejecimiento y atuendos coordinados y un retrato familiar que nunca pareció completo, aunque ellos pensaran que sí. Cogí un gran sobremanila del mostrador. Una por una, coloqué las 15 tarjetas dentro. Luego añadí una fotocopia de un párrafo de la carta de Ruth. El párrafo que decía: guardé cada tarjeta que enviaron. 15 Navidades, 15 fotos sin ti. Las conté. Luego cogí un trozo de papel de rayas, del mismo tipo que Ruth usaba para sus horarios de siembra. Y escribí una nota. Papá. Preguntaste que debería esperar una granjera. Aquí tienes tu respuesta. No esperaba nada de ti y la abuela lo esperaba todo de mí. No se equivocó, Serena. Al final, añadí una postdata. Postdata, Vivian tenía razón en una cosa. La granja no encaja con vuestra imagen. Pero encajaba con la de la abuela y encaja con la mía. Doblé la nota y la coloqué encima de las tarjetas. Sin amenazas legales, sin copia del fideicomiso, sin membrete de abogado. Solo 15 tarjetas de Navidad y las palabras de 2 mujeres. Una viva, una muerta. Que habían estado observando desde un lugar que los Calvel nunca pensaron en mirar. Sellé el sobre. Escribí la dirección de Russell en el centro y conduje hasta la oficina de correos en la ruta 250. La empleada detrás del mostrador, una mujer llamada Fay, que me compraba tomates cada julio. Pesó el sobre y dijo: este es pesado. Tarjetas de Navidad. Sonreí. Algo así. Pagué el franqueo, caminé hasta la camioneta, conduje a casa y esperé. La llamada llegó 3 días después, a las 7 de la mañana. Estaba en el invernadero revisando las plántulas de lechuga de invierno cuando sonó mi teléfono. Russell. Me limpié las manos en los vaqueros y respondí. No hablé primero. Simplemente sostuve el teléfono y escuché. No tenías derecho a enviar eso. Su voz era fuerte pero desigual. Como un hombre intentando gritar a través de una grieta en su propio pecho. Eran tarjetas familiares privadas. Lo sé, dije. Ese es el punto. Tu abuela. No tenía por qué guardar eso. ¿Ella? Se interrumpió. Le oí respirar, luego más bajo. Realmente las guardó todas. Cada una. 15 años, papá. Ella contó. Más respiración, una larga pausa.
Podía oír algo de fondo. Janine quizás, o la televisión. Entonces Russell dijo, apenas por encima de un susurro. También me escribió cartas. ¿Lo sabías? No lo sabía. No dije nada. Cada año, una carta cada Navidad pidiéndome que te pusiera en la tarjeta. Hizo una pausa. Nunca las abrí después de la tercera. ¿Las tiré? Dejé que eso quedara entre nosotros como una piedra arrojada a un pozo. Ambos escuchamos cómo caía. Guardé las tarjetas, dijo. Las que enviaste. He estado mirándolas toda la mañana. Luego colgó. Sin disculpas. Sin un me equivoqué. Sin un ¿podemos hablar de esto? Solo un clic y silencio. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Terminé de revisar las plántulas y salí al aire frío de la mañana. El valle estaba blanco de escarcha. Las montañas se recortaban nítidas contra un cielo azul pálido. Empecé mi día como empiezo cada día, caminando por los caminos, revisando la tierra. Haciendo el trabajo. El trabajo de la abuela Ruth. Mi trabajo. Esto es lo que pasó después. Russell vendió la casa en Richmond en 2 meses. Él y Janine se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones más cerca del centro. Más pequeño, más tranquilo, sin despacho en casa. El acuerdo de desarrollo de Crestview finalmente se resolvió. Pero Russell se fue con una pérdida de $60,000. No se declaró en bancarrota, pero estuvo cerca. Vivian dejó de llamarme, dejó de enviarme mensajes de texto, dejó de existir en mi teléfono. Me enteré a través de conexiones del valle de que estaba furiosa. No con Russell por arrastrarla a su desastre financiero, sino conmigo por negarme a rescatarlo. Nunca recuperó sus $40,000 de Russell. Probablemente nunca lo hará. Janine me envió un mensaje 3 meses después de Navidad. Un texto, no una tarjeta. Sin emoji esta vez, solo palabras. Debería haberte puesto en las tarjetas. Lo siento. Lo leí sentada en el porche al atardecer. No respondí. Quizás lo haga algún día. Quizás no. No la estoy castigando. Simplemente no estoy lista. Y después de 30 años de que ella eligiera el silencio, puede sentarse con el mío por un tiempo. La granja siguió adelante. Es lo que hacen las granjas. Llegó la primavera y con ella la siembra. La agricultura apoyada por la comunidad creció a 85 familias. Firmé un cuarto contrato con un restaurante. Un nuevo lugar en Waynesboro que quería tomates reliquia todo el año. Danny trajo a su sobrino para ayudar en verano. Los ingresos alcanzaron los $280,000. Colgué una foto enmarcada de la abuela Ruth en la pared del porche. Aquella en la que está de pie entre las hileras de tomates, con el sol en la cara. La tierra en las manos. Sonriendo de la manera en que sonríes cuando estás exactamente donde perteneces. La miro cada mañana antes de empezar el día. Ella me devuelve la mirada. El diciembre siguiente, hice una tarjeta de Navidad, la primera mía. Le pedí a Danny que tomara la foto un domingo por la tarde, cuando la luz era buena. Me paré en el porche de la granja de Ruth, mi granja. Con el valle extendiéndose detrás de mí. En la mesa del porche, a mi lado, coloqué una fotografía enmarcada de la abuela Ruth. 2 mujeres Calvel, una en el marco, una en la foto, ambas en la tierra que eligieron. La tarjeta decía, de nuestra granja a su mesa, Feliz Navidad, Serena y Ruth Calvel. Imprimí 100 copias, las envié a cada familia de la agricultura apoyada por la comunidad. A cada vecino del valle, a cada comprador de restaurante. A cada amigo que había hecho en 15 años de agricultura. Le envié una a Fay en la oficina de correos. Le envié una a Harold Petton. No le envié una a Russell. No le envié una a Vivian. Le envié una a Janine. No porque la hubiera perdonado. No porque quisiera reiniciar algo. Porque quería que la viera.
Una tarjeta de Navidad con su hija en ella, de pie en una tierra que era suya. Junto a la mujer que se había asegurado de que siguiera siéndolo. Quería que la sostuviera en sus manos y supiera que su hija tenía una familia. Que su hija tenía una tarjeta, que su hija nunca había sido la que faltaba. Simplemente había estado buscándola en la casa equivocada. Algunas familias miden tu valor por el título de tu trabajo en tu tarjeta de visita. La mía lo midió por si encajaba en el marco de una foto de Navidad. Fueron mi abuela y 40 acres de tierra de Virginia los que me enseñaron que las personas que te ven no siempre comparten tu apellido. A veces, simplemente comparten tus raíces. Esa es la historia de 15 tarjetas de Navidad. El fideicomiso de una abuela y una granja que sobrevivió a cada mentira que contaron sobre mí. 15 fotos sin mi cara. Una carta de una mujer que llevó la cuenta. Un bolígrafo que me negué a coger. Si alguien en tu vida te vio cuando nadie más lo hacía, comparte esto por ellos. Suscríbete para más historias como esta.